Listo. Buenas tardes. Un cordial saludo por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la carrera de Psicología modalidad en línea. Quienes conformamos el grupo 2, le saluda el estudiante Henry Limones. Le vengo a presentar a mi grupo conformado por Jeremy Adonis Ceballos Chauca, Nayeli Alexandra Guaya Larrochelli, Nadia Denise Guerra Arriaga, Heidi Viviana Gelput Morales y mi persona, Henry Ricardo Limones Briones. En esta ocasión le voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es la vigencia actual del condicionamiento clásico en la psicología. ¿De qué nos habla el tema? Bueno, tal vez cuando Pavlov experimentaba con el reflejo salvatorio de los perros, desde su postura, desde lo fisiológico, no imaginó esa trascendencia que su investigación tendría para la psicología. Muchos fueron las teorías elaboradas por diferentes autores, entre psicólogos y otros profesionales, que han llevado a este condicionamiento clásico de tener una inclinación hacia el modelo matemático. Y es por esa razón que nos da esa necesidad de examinar con hipótesis no ambiguas, dándole por fin un carácter más científico a los trabajos psicológicos. En este condicionamiento clásico, con ese modo grosamente, puede ser definido como una forma básica de aprendizaje asociativo, que se refiere a un organismo que se llega a asociar estímulos y es justamente en ese principio que parten casi todos los conocimientos que se tiene hoy en día al respecto de aquel tema de aprendizaje. Todo eso reflejado en la cantidad de artículos que se pueden encontrar al respecto, que muestra claramente la huella tan marcada en nuestra historia de la ciencia que ha dejado Pavlov en su gran investigación. Y bueno, para seguir, le dejo a mi compañero Jeremy Ceballos, que va a compartir a continuación de nuestro tema. Adelante. Buenas tardes, gracias compañero por darme paso al habla. Bueno, mi aporte sobre este tema puedo decir que el condicionamiento clásico en el campo de la psicología es un tipo de aprendizaje asociativo que se originó a partir de las primeras teorías de Iván Pavlov a finales del siglo XIX. El filósofo ruso, con sus experimentos con perros, sentó las bases de este aprendizaje. Bueno, una de las principales cosas que podemos destacar es que este tipo de aprendizaje es la que conlleva a respuestas automáticas, recalcando que son mediante estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. La interacción con el entorno es el sentido en que forma comportamientos y elementos básicamente neutros condicionados en una última instancia. Específicamente en sus experimentos con perros, Pavlov notó que cada vez que le daba comida al animal, este empezaba a salivar. Luego, por lo cual Pavlov tocó una campana y en muy poco tiempo él lo asociaba con el alimento. Entonces, al momento de escuchar la campanita, empezaba a salivar. Es importante señalar que en el acondicionamiento clásico se coloca una señal neutra antes del reflejo natural en el clásico experimento con perros de Pavlov. La señal neutra era el sonido de una campanita, como ya se dijo antes, y el reflejo era la celebración natural en respuesta a la comida. Bueno, como adicional, antes de darle paso a mi compañera, quisiera decir que el condicionamiento clásico implica hacer una asociación entre dos estímulos que conduce a una respuesta aprendida, como ya se mencionó antes con el ejemplo del perro. Para ello, este proceso implica tres pasos principales. La primera parte del proceso del condicionamiento clásico requiere un estímulo. El segundo paso del proceso del condicionamiento clásico implica asociar repetidamente un estímulo previamente neutral con el estímulo incondicionado. Y por último, el último paso, una vez que se establece la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, la presentación del estímulo condicionado
solo provoca una respuesta, que se la conocerá como respuesta condicionada. Bueno, sería mi aporte sobre este tema. Puede continuar, compañera. Para el tema del condicionamiento clásico en el campo de la psicología, encontramos la terapia aversiva. Básicamente, las terapias aversivas intentan asociar una conducta no deseada con un estímulo que la persona encuentra desagradable, por lo cual el poder de su hábito disminuye. Por ejemplo, la estimulación dolorosa se puede utilizar para la para la excitación sexual por obsesiones. La aversión a los objetos es muy utilizada en el tratamiento de obsesiones, compulsiones, fetichismo y hábitos asociados a la atracción por personas u objetos inadecuados como la homosexualidad, que años atrás se consideraban problemas humanos. Bueno, también se puede decir que la esencia de la terapia aversiva es que se aplica un estímulo aversivo intenso, como un fuerte estímulo eléctrico a una extremidad en presencia de un estímulo que produce una respuesta no deseada. Además de inducir una respuesta de evitación, la descarga eléctrica inhibe una respuesta emocional no deseada, y cuando esto sucede se establece una inhibición condicionada de la respuesta no deseada, produciendo el debilitamiento de su hábito y el debilitamiento del vínculo entre esa respuesta y su estímulo. Al mismo tiempo, el estímulo puede estar condicionado en cierta medida por el conjunto de reacciones provocadas por la descarga eléctrica. Generalmente, la cantidad de condicionamiento positivo es pequeña o transitoria. Bueno, como algo adicional, también quisiera agregar que el primer uso formal de la terapia de aversión parece ser el trabajo de Kantorovich en 1929, que dio a los pacientes alcohólicos descargas eléctricas dolorosas con la vista, el olfato y el sabor del alcohol, y en 1935 Max dijo que superó el fetichismo homosexual dando al paciente descargas eléctricas muy fuertes, en presencia del objeto de la obsesión. Desafortunadamente, su relato detallado prometido de este evento histórico nunca llegó a imprimirse. Sin embargo, el informe de Max alentó a otros a replicar su procedimiento. A continuación, le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Muchas gracias, compañera. Yo voy a hablar referente a la vigencia actual del condicionamiento clásico en la psicología, es decir, sobre la inducción del condicionamiento clásico. Las inducciones, a veces denominadas terapia de exposición in vivo, es una forma de terapia conductual o terapia de exposición, basada en los principios del condicionamiento de los encuestados. Como técnica psicoterapéutica se usan para tratar la fobia y los trastornos de ansiedad, incluido el trastorno de estrés postraumático. La inducción funciona según el principio del condicionamiento clásico o condicionamiento de los encuestados, una forma de condicionamiento clásico de Pavlov, donde los pacientes cambian su comportamiento para evitar estímulos negativos. Según Pavlov, las personas pueden aprender a través de las asociaciones, por lo que si uno tiene fobia es porque lo asocia el estímulo temido con un resultado negativo. Las inducciones utilizan una técnica basada en el condicionamiento clásico de Pavlov que utilizan la exposición. Existen diferentes formas de exposición, como la exposición imaginal, la exposición de la realidad virtual, la exposición in vivo. Si bien la desensibilización sistemática puede utilizar otros tipos de exposiciones, las inducciones utilizan la exposición in vivo, la exposición real al estímulo temido. Un paciente se enferma a una situación en la que está presente el estímulo que provocó el trauma original. El psicólogo allí generalmente ofrece muy poca asistencia o técnicas de tranquilidad para ayudar al paciente, para relajarse, para que se calme. Las técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva son comunes en este tipo de procedimiento de acondicionamiento clásico. La teoría es que la respuesta de adrenalina y miedo tiene un límite de tiempo, por lo que una persona eventualmente debería calmarse y darse cuenta que su fobia no está justificada. Las inducciones se pueden hacer mediante el uso de la realidad virtual y es bastante efectivo. A continuación voy a dar a mi compañera Heidi, que ella nos va a hablar también acerca de este tema. Muchas gracias, compañera. A continuación, les voy a dar a conocer acerca de la desensibilización sistemática. Dentro de los procedimientos terapéuticos basados en el condicionamiento clásico, tenemos a la desensibilización sistemática, donde se le conoce como una técnica eficaz
usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad y alteraciones psicológicas asociadas a estos. La desensibilización sistemática ha sido mejor recibido que otras técnicas de exposición para la extinción de fobias condicionadas y ansiedades inadaptadas. Por ende, este procedimiento propone una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a dirigir las emociones producidas por experiencias ansiógenas, siguiendo una curva de dificultad ascendente, es decir, de lo fácil a lo más complicado, adaptándose al progreso de cada persona. También resulta conveniente que la terapia se construya a partir de conceptos procedentes del condicionamiento clásico, pues los miedos se adquieren por condicionamiento clásico. Además, lo característico de las fobias es que no se necesita tener una experiencia directa con el estímulo fóbico para que se adquiera la fobia. Imaginar las consecuencias sin experimentarlas de forma directa resulta suficiente. Por eso, presentar en imaginación el estímulo ansiógeno, como se hace en la desensibilización sistemática, en su modalidad imaginaria, sin necesidad de entrar en contacto directo con él, puede ser tan efectivo como exponerse de forma real. Así, la desensibilización sistemática parte de la idea de que para superar un trastorno de ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar en vez de intentar bloquearlo o escapar de él. De este modo llega la adaptación con la que poco a poco se va eliminando la reacción intensa ante los estímulos ansiógenos. En conclusión, el condicionamiento clásico puede emplearse para diferentes fines dentro de la psicología, como ayuda para superar las adicciones, miedos o fobias, empleando técnicas de modificación de conductas. Muchas gracias, compañeros.